Hola, sean todos bienvenidos a este segundo encuentro de Cuaresmales. El día de ayer, Carlos nos hablaba de un verbo súper importantísimo que estuvimos reflexionando el día de ayer. Y estoy hablando de mirar. Mirar con ojos de la verdad. Eso era de lo que nos hablaba Carlos. Y siguiendo esa misma línea, el día de hoy yo te vengo a presentar el siguiente Cuaresmal. Como primer momento, te invito a que realicemos nuestra oración. Desde casa o donde te encuentres, digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un momento de silencio con este canto que te voy a presentar a continuación. Vayas reflexionando y haciendo tu oración personal. Si estás en comunidad, si estás en familia, adelante también. Vamos a unirnos en este momento. Demos gracias a Dios, pidamos perdón, hagamos alguna petición, lo que te nazca de tu corazón. En mi oración te he buscado, Señor, para decirte cuánto te amo, y un gran torrente de dulzura y amor me llenan de paz y de vida interior. Que esta vida que me das se transforme en ofrenda para hacer siempre tu voluntad. Que esta vida que me das se transforme en ofrenda para amarte y servirte, Señor, con todas mis fuerzas. Como cristiano, por tu gracia, Señor, me comprometo a un amor mayor, sirviendo siempre a tu iglesia con pasión y a aquellos hermanos que sufren dolor. Que esta vida que me das se transforme en ofrenda para hacer siempre tu voluntad. Que esta vida que me das se transforme en ofrenda para amarte y servirte, Señor, con todas mis fuerzas. Que esta vida que me das se transforme en ofrenda para hacer siempre tu voluntad. Que esta vida que me das se transforme en ofrenda para amarte y servirte, Señor, con todas mis fuerzas. Y esto que salió de tu corazón, te invito a que lo pongamos en manos de Jesús, en manos de Dios, y digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A lo largo de este año hemos hecho muchas preguntas sobre lo que está pasando. ¿Qué está causando todo esto que vivimos? Seguramente has escuchado muchas noticias, has visto mucha información, alguna verídica, alguna no tan confiable, díceres de la gente, etc.
Por ejemplo, ¿qué es el coronavirus? ¿Ha sido creado o es algo natural? ¿Es verdad o es una maniobra política? ¿Hay intereses de los poderosos detrás de esta crisis? ¿Cómo será nuestra vida después del coronavirus? Y seguramente muchas otras cuestiones que te has hecho durante todo este año. Hoy queremos invitarte a conocer algunos datos de nuestra realidad que nos ayuden a cada uno a hacer nuestra propia reflexión. Una reflexión sobre la gravedad o no que estamos viviendo. Cada uno debe de tener un sentido crítico y hacer su propio discernimiento sobre el mundo actual. Iniciamos entonces. En una guerra, lo más importante es sobrevivir. Hace poco escuché de un amigo esta frase. Me dijo que se la había dicho a su mamá cuando platicaban de cuándo es que podían llevarle a sus nietos para verlos. Él le dijo: mamá, lo que hemos de lograr en este momento es sobrevivir. Y luego me decía: esto es como una guerra, y en una guerra el objetivo principal es sobrevivir. Ya vendrán tiempos para curar las heridas. Eso me llevó a investigar algunos datos que me hicieran entender la gravedad que estamos viviendo. Continuamos. Primera Guerra Mundial. Del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Los informes que encontramos sobre esta guerra son muy oscilantes. Sin embargo, la mayoría coincide en las cifras de muertos y heridos. Se calcula 20 millones de personas muertas. Según estimaciones de los historiadores, entre 5 y 10 millones de civiles muertos por la hambruna, los éxodos, la guerra civil en Rusia y los conflictos regionales de la posguerra pueden haber causado entre 5 y 10 millones de muertos entre la población. En las filas militares, la guerra causó unos 10 millones de muertos y 20 de heridos. Segunda Guerra Mundial. Del 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945. La contabilización de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de numerosos estudios, que normalmente ofrecen estimaciones entre 50 y 60 millones de muertos, elevándose hasta más de los 100 millones según los cálculos más pesimistas, y entre 40 o 45 millones según los más optimistas. Las cifras comprenden los soldados muertos o desaparecidos y los civiles muertos en acciones de guerras. Los números oscilan según los informes y se calcula que de todos los países involucrados murieron 19.562.880 soldados y 47.120.000 civiles. Guerra del Golfo Pérsico. Las cifras de muertos son muy variables, dependiendo de quién del informe, pero pueden oscilar entre los 200.000 hasta los 500.000 entre soldados y civiles. Guerra contra el coronavirus 2020 y el primer bimestre del 2021. Entre todos los países, el total de casos confirmados son 116.344.901, recuperados 91.923.705, muertos 2.582.862, activos 21.838.334. Disculpen el lenguaje que utilizo, pero comparo esta pandemia con una verdadera situación de guerra, pues si en la Primera Guerra Mundial se calcula que murieron unos 20 millones de personas en 4 años, y en la Segunda Guerra Mundial se calcula entre 50 y 60 millones de muertos en 6 años, ahora, en un año, hasta el 5 de marzo de este año 2021, han muerto a causa del coronavirus
2.582.862 personas y 116.344.901 han sido infectadas, como los heridos de guerra. Como podemos ver en la gráfica, ocupamos el lugar número 13 en personas infectadas, con 2.013.563 personas. Pero desafortunadamente ocupamos el tercer lugar en defunciones, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. Otros datos para mirar. El empleo. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hecha por el INEGI hasta diciembre de 2020, en México se perdieron 12 millones de empleos entre abril y diciembre por la pandemia, de los cuales solo 9.5 millones de empleos se han recuperado, lo que significa que el año cerró con al menos 2,5 millones de personas desempleadas a causa de la pandemia. La educación. Datos de la Secretaría de Educación refieren que este es el número de alumnos del ciclo escolar 2019-2020 que abandonaron sus estudios en plena crisis sanitaria. En menos de 5 meses, la pandemia ha dejado fuera de la escuela a casi 3 millones de estudiantes. La SEP indicó que en el nivel básico, la deserción en el ciclo escolar 2019-2020 alcanzó 10% de la matrícula. Esto significa 2.525.330 alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y en relación a la educación superior, el abandono se calcula en 8%, es decir, 305.089 universitarios. La violencia. La última actualización de la estadística de incidencia delictiva publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con datos al cierre de noviembre, arrojan un total de 32.759 víctimas de asesinatos en el país, entre casos de homicidios y feminicidios, superando la cifra del 2019 y del 2018. Se puede concluir que ni el confinamiento ha hecho una disminución en la violencia y la delincuencia. Es tiempo para sobrevivir. Esto es como una guerra, y en una guerra, el objetivo principal es sobrevivir. Ya vendrán los tiempos para curar las heridas. Mirar con objetividad, mirar con atención, escuchar, ser honestos ante la situación que estamos pasando, nos puede hacer más conscientes de lo que tenemos que hacer. Cuídate, no salgas si no es necesario. Cuídate, realiza todos los protocolos necesarios cuando tengas que salir. Cuídate, no vayas o hagas reuniones innecesarias. Ya habrá tiempo. Cuídate, cuida a tus papás. Ellos no salen de casa, no les lleves el virus. Muchísimas gracias por dejarme compartir con ustedes este segundo cuaresmal. Y recuerda, hoy es tiempo de sobrevivir. Ya habrá tiempo para curar las heridas y abrazarnos. Nos vemos pronto.